Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Ustedes, que son los mejores, continúan con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida. Willy Lorena y José Tomás, tenemos la oportunidad hoy de entrar en contacto con Willy Lora, nuestro analista internacional, porque lo que pasa en Estados Unidos repercute a nivel internacional. Y hemos visto en estos momentos una gran ola de violencia, una falta, digamos, frente a la autoridad, pero también se está anunciando el posible cierre del gobierno federal. ¿Qué significa eso para los Estados Unidos y para todo el mundo? La situación que se va creando frente a un gobierno como el de Biden, que hay muchos problemas en las políticas que se están aplicando. Damos la bienvenida desde Miami a nuestro analista internacional, Willy Lora. Adelante, Willy, buenos días. Buenos días, Marino, buenos días, Lorena, José Tomás, un placer de nuevo estar con ustedes. Buen día, Willy, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Muy bien, bien, contento. Qué bueno, desde Miami. Mira, Willy, ¿qué significa? Ya Marino por lo menos hizo un paréntesis, ¿verdad? Una panorámica de lo que está pasando allá. Pero realmente, ¿qué significa el posible cierre del gobierno de Estados Unidos y por qué se llega hasta estas circunstancias? O sea, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Lo que significa es que cada tiempo el gobierno federal anualmente necesita su financiamiento para poder operar. Lo que pasa es que el gasto público está de una manera muy alta, se refleja en la alta inflación, se refleja en el crecimiento económico lento que lleva el país, el alto costo. ¿Por qué? Porque los gastos públicos han subido muchísimo. Entonces, lo que está pasando es que el Partido Republicano, que controla la parte de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, le ha dicho al gobierno federal que necesita cortar este gasto público, y ellos han propuesto cortar hasta un 8% de lo que tienen propuesto para el gasto público, para de esa manera poder financiar el funcionamiento del gobierno. Lo que pasa cuando el gobierno se cierra, y ha pasado ya unas 34 veces desde 1980, es que los servicios no esenciales cesan de pasar. O sea, los empleados no esenciales del gobierno no se le paga, pero no quiere decir que van a cobrar. No se le paga en esos días que el gobierno está cerrado, pero cuando llegan de nuevo, cuando se llega a la resolución y se vuelve a financiar el gobierno, reciben ese pago retroactivo. Entonces, como que una disrupción de servicios del gobierno a ciertas agencias, a ciertas cosas, como los parques, el servicio de pasaporte, los centros de turismo en Washington y en otros lugares dejan de funcionar. Pero lo esencial, lo que son los servicios de seguro social, Medicare, la policía, los bomberos, el ejército, toda esa gente sigue cobrando normalmente. Es una medida de presión que utilizan ambos partidos. Esto no es solamente de parte del Partido Republicano, lo ha usado el Partido Demócrata también, que ha abogado en algunos momentos, en otros años, de cerrar el gobierno para presionar un recorte presupuestario, porque el gasto discrecionario del gobierno, que son, para ponerlo en contexto, de un universo de 6 trillones de dólares que es el presupuesto anual del gobierno, el gasto discrecionario, o sea, el que no es importante, que viene de cosas que se le añaden a esta legislación, es de un 27%. Entonces, lo que se ha venido haciendo en los últimos años es que, como el gobierno federal no ha puesto o no envía un presupuesto balanceado al Congreso, se ven obligados a pasar lo que se llama resoluciones de continuación. O sea, se pasan resoluciones para que el gobierno siga funcionando, se financia, pero se sigue negociando lo que vienen siendo otras legislaciones que no tienen nada que ver con el presupuesto. Por ejemplo, poniendo un caso, República Dominicana, el presupuesto son de 5 trillones de dólares y se envía un presupuesto no de 5, sino de 7, porque hay que añadirle un puente para fulano, una carretera para fulano, una escuela para fulano. Entonces, una legislación que sale en 5 trillones de dólares o 400, 500 millones de dólares, se aumenta en un 20, un 25, 27% por gastos innecesarios. Entonces, eso lo que está haciendo es que está aumentando el déficit en los Estados Unidos y el tema de los préstamos. Entonces, es una
presión política para que el gobierno gaste menos y reducirle el presupuesto y de esa manera bajar el tema de la inflación. Entonces yo creo que por ahí anda la cosa y de no llegar a un acuerdo de aquí al final del día, el domingo, el día primero, entonces comienza un cierre parcial del gobierno. Bueno, Willy, entonces no hay por qué entrar en pánico frente a este tema de que hay gente que piensa que hasta los vuelos lo van a cerrar y que no van a recibir los pagos. Bueno, para que nuestra comunidad internacional entienda que no es tan grave. No, puede haber algunos retrasos porque la FAA que suple los controladores aéreos, pues los no esenciales no irían y pueda que haya unos retrasos en vuelos, pero eso no quiere decir que se deje volar, no quiere decir que la policía no va a estar, no quiere decir que no va a haber servicio de bomberos, porque inclusive los mismos diputados y senadores que promueven y que hacen que el gobierno se cierre, siguen cobrando. Entonces es una manera de presión política, tiene un impacto obviamente, yo creo que el más largo ha sido unos 34 días, más allá de un mes puede que tenga un impacto un poquito más moderado, pero ahora mismo es una disrupción de servicios de empleados del gobierno no esenciales que no cobrarían dinero hasta que no se pase una resolución de continuación de servicios, entonces reciben ese dinero retroactivamente, entonces es una disrupción más que un cierre total del gobierno, o sea, no hay motivo para hacer pánico. Esto, como decía, ha pasado ya 34 veces desde 1980. Ok, Willy, quisiera preguntarte, generalmente cuando hay la posibilidad de cierre del gobierno federal, esto genera nerviosismo, preocupación en la población en los Estados Unidos, sobre todo en los que, como tú bien has dicho, trabajan en el Estado. ¿Qué es lo que piensa la gente en este momento con la posibilidad del cierre del gobierno federal? Mira, el cierre del gobierno federal nunca es popular, pero yo creo que por la situación económica del país muchas personas están abogando a que se haga o se envíe un mensaje de que los legisladores o la Casa Blanca, en este sentido, el gobierno federal tiene y debe de bajar el gasto público, porque de la manera que está el gasto público es muy alto. Y hemos visto las consecuencias económicas que está viviendo el país, porque no solamente por esto, sino por las políticas económicas que ha tomado la Casa Blanca. Hemos visto cómo ha aumentado el déficit, cómo ha aumentado la inflación, cómo siguen aumentando los precios de la canasta básica. Entonces, y los números de aprobación que tiene el mismo presidente y la Casa Blanca en términos del manejo de la economía son muy malos. Entonces, lo que se está haciendo, por lo menos la población está pidiendo de que si existe un recorte, no es que sea tan popular un cierre parcial del gobierno, pero entendamos también que estamos en un año preelectoral y esas son cosas que se utilizan también en estos tiempos electorales. O sea, vimos ayer en la audiencia que comenzó de la investigación al presidente Biden para posible juicio político, los demócratas ponían en el stand una computadora diciendo aquí viene el cierre del gobierno republicano. O sea, es una manera de utilizarlo políticamente, pero la realidad es que la gente está pidiendo de que el gasto público baje y de que la economía mejore. Que al final es eso por lo que vota mucho la gente, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países que también económicamente están ellos para poder darle un voto a un candidato. Pero eso es básicamente lo que está en juego para el domingo. Willy, llama preocupación las imágenes que están dando vuelta en el mundo de esa especie de anarquía, sobre todo en un estado como Nueva York, Filadelfia, donde hay una especie de anarquía social y donde los casos, por ejemplo, de robos menores y asalto a tienda parece que no son penalizados, más el flujo de tantos inmigrantes tiene a mucha gente preocupada. ¿Qué tú piensas que va a pasar en ese contexto actual y cómo eso puede repercutir en el retorno de Donald Trump al poder? Bueno, yo creo que eso le favorece todo al expresidente Trump a retorno al poder. Como vimos la última encuesta la semana pasada, tiene ahora 10 puntos porcentuales por encima del presidente actual si las elecciones fueran ahora de volver a la Casa Blanca. El tema es que en estas ciudades como San Francisco, Filadelfia, que fue lo último que vimos, en Nueva York, también en Los Ángeles y en Oregon, en Portland, Oregon, se le ha reducido el tema del castigo. O sea, ahora se puede hasta robar, creo que hasta un monto de $1,000 y los fiscales de estas ciudades no te procesan judicialmente. Entonces, es como decir, bueno, puedes entrar y robarte $1,000 y no hay problema. La policía no te para porque no te van a procesar. Entonces, el tema de la impunidad en estas ciudades
ha hecho de que ese tipo de robos haya aumentado. Yo creo que lo que vimos en Filadelfia la otra noche es una prueba de que ya también las mismas autoridades se están cansando, las no políticas, porque acuérdense que este tipo de resoluciones de no procesar este tipo de crímenes son decisiones que lo hacen los políticos, no la policía. Entonces, en estas ciudades que han tomado este tipo de decisiones de no penalizar el robo a este nivel, es que hemos visto este tipo de violencia y la policía no se está metiendo. Pero lo que pasó en Filadelfia la otra noche fue que varias tiendas al mismo tiempo fueron saqueadas y la policía tuvo que responder. Entonces yo creo que la situación en ese sentido se le está yendo de las manos a estas ciudades grandes donde hemos visto este caos y esta violencia que está pasando, y eso definitivamente que ayuda más todavía las posibilidades de que el expresidente Trump pueda ganar las elecciones, porque es una persona que ha hablado de mano dura y ha hablado de ley y orden en los Estados Unidos que se ha perdido. Entonces yo creo que este tipo de eventos ayuda mucho al expresidente Trump a volver a la Casa Blanca. Bueno, Willy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, no solamente quería añadir el tema de la importancia de las audiencias que se están siguiendo en el Congreso en cuanto al comienzo, al día de ayer, de las investigaciones hacia un juicio político del presidente Biden por el tema de lavado de activos, por el tema de su hijo no pagar impuestos por más de 2 y 3 millones de dólares. Cada día siguen saliendo más textos, más correos electrónicos que de una manera hacen una conexión entre los negocios de su hijo, Hunter Biden, y el presidente Biden, el cual siempre ha negado que no ha tenido nada que ver, pero las cosas cada día se le están poniendo más difícil para justificar que eso fue cierto. Los emails que salieron ayer y los mensajes que salieron ayer son devastadores para la narrativa de que no sabía nada, porque ya ha quedado básicamente demostrado de que sí participó en no solamente reuniones, en fotografías, con líderes de otros países, con empresarios de otros países que su hijo estaba negociando, incluyendo mexicanos, o sea, empresarios mexicanos como Carlos Slim y otros. Entonces, la cosa cada día se le está poniendo más difícil. Existe una alta posibilidad de que después que salga toda esta información se le hagan artículos de juicio político al presidente actual, de seguir viendo la cantidad de información que sigue saliendo en esta audiencia, que no tenía antes de darle el poder a este comité investigador, no tenía la facultad de buscar ciertos documentos porque el Departamento de Justicia, el FBI, no querían cooperar con el Congreso, pero ahora se ven obligados a hacerlo. El mismo Departamento del Tesoro, y estamos viendo mucho más información que va a salir cada día, y esto le pone mucha presión al presidente Biden de un posible juicio político. Wow. Bueno, Willy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Miami, como siempre tratando temas de interés internacional. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, estuvo con nosotros Willy Lora, analista político internacional, y de esta manera vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos ya tenemos nuestro próximo invitado aquí con nosotros. No se muevan para que puedan conocerlo y saber los temas que vamos a tratar. Vamos a la pausa. Así es.